Buenas a todos. Como cada año os traigo los raperos que pienso que más se van a dar a conocer durante lo que queda de año. Este 2021 me ha sido más complicado buscar artistas que piense realmente que van a ser más conocidos, a comparación de los otros años donde se hablaba de 18 raperos o más. Daros cuenta que el mundo del trap ha cambiado mucho estos 2 últimos años. Y digo promesas de trap por seguir con la serie, pero realmente ya se podría englobar todo en rap o urbano, ya que el sonido ha cambiado mucho. Aún así he conseguido hacer una buena lista de promesas para lo que queda de año. Esto es Promesas Trap 2021. El primero del que os quiero hablar es Sofeigo. Es un chico de solo 19 años nacido en Atlanta y puede ser la promesa más interesante del vídeo. Se conoce que empezó en 2017 con otro nombre en SoundCloud como cualquier rapero de la época y empezó a subir proyectos y remixes de canciones de Playboi Carti y Tay-K, pero no tuvo reconocimiento hasta principios de 2020 cuando sacó su álbum Angelic 7, que incluye su canción Knock Knock, curiosamente producida por Lil Tecca un mes después de sacar su hit Ransom. En ese momento se empezó a hablar de Feigo hasta que este año ha conseguido firmar con Cactus Jack, el sello de Travis Scott, ya que su canción Knock Knock se empezó a hacer muy viral a principios de este año gracias a TikTok. Creepy Red y Travis han compartido varias historias escuchando su música, y aunque estar en el sello de Travis no le ha hecho explotar de la noche a la mañana, sí le dará más oportunidades para colaborar con otros raperos conocidos y tener más dinero para poder hacer buenos videoclips, mejores producciones y más publicidad, así que todo esto le ayudará a crecer mucho de aquí a unos meses, además de que ha colaborado con Cole Bennett en el videoclip de su canción más popular, y realmente pensaba que iba a tener más repercusión, pero es cuestión de tiempo que se pegue. Spotem Gotem, nacido en Florida y con 19 años actualmente. Se hizo conocido en enero de este año gracias a su canción Beatbox, que ya tiene como 6 o 7 remixes. Spotem tiene un estilo bastante similar a raperos de Florida como Kodak Black, Glock 9 o Jack Boy, la promesa que os mencioné el año pasado. Es bastante bueno haciendo freestyle, aunque todavía no tiene una gran discografía. Yo creo que puede crecer bastante, pero se tiene que dar prisa antes de que sea recordado como un rapero de un solo hit. Aún así tiene el apoyo de varios raperos muy conocidos y ha firmado con Interscope, lo que le ayudará a crecer estos próximos meses. Lancey Fox. Este es otro artista del que os quería hablar hace unos meses, ya que creo que tiene mucho potencial. Es del este de Londres y tiene 25 años. Comenzó su carrera en 2015 haciendo freestyle en su habitación con beats gratis, hasta que un amigo lo llevó a un estudio. Gracias a eso empezó a lanzar sus primeros proyectos, hasta que en 2018 consiguió colaborar con Skepta, y este le llevó por su tour en Europa ese mismo año. Ya en 2019 hizo su primer Rolling Loud, empezó a modelar para marcas como Jordan, y para acabar el año lanzó su álbum más popular hasta la fecha, Friend or Fox. Aquí fue cuando empezó la polémica de él, y justamente era 2020, cuando empezaron a aparecer raperos que se les decía copia de Playboi Carti, como Cochise o 645R. En el caso de Lancey estuvo siendo un poco hateado durante unos meses, hasta que subió una story con Carti en el estudio, y los fans aceptaron que realmente no es una copia y el propio Playboi Carti lo apoya. 2020 hubiera sido un gran año para él, ya que tenía una gira por toda Europa, pero fue cancelada por el tema de la pandemia. Aún así no se quedó parado, hizo de modelo para Givenchy y colaboró con uno de los productores de Lil Uzi a final de año. Lo último que ha hecho es lanzar 2 sencillos de su próximo álbum que os recomiendo escuchar, y un álbum con un sonido bastante definido. En resumen, Lancey está teniendo mucha audiencia en lo último que está sacando, y el apoyo de grandes raperos como Carti o incluso esta foto que he encontrado donde está con Trippy, Coi Leray y Lil Nas X, un combo bastante raro. Lo que os digo, es cuestión de tiempo que alguna canción se pegue de repente en TikTok y su nombre se empieza a dar a conocer. Egobert es un joven rapero de 20 años originario de Virginia. Yo lo conocí por una canción que tiene llamada Polo, y la verdad es que me sorprendió mucho su estilo y las instrumentales que usa. Tiene un estilo muy divertido mezclado con instrumentales con unos samples muy frescos y originales, que lo hace muy característico. Y si no, mirad qué sample usó de Shakira. Además ha demostrado que es capaz de crear música de gran variedad de estilos, como canciones más suaves. Todavía no ha sacado un álbum y no ha colaborado con ningún rapero de gran renombre, pero creo que se pegará fácilmente con alguna canción en TikTok, que realmente es lo que está haciendo popular a los raperos este último año. Lil Easy, de solo 18 años y nacido en Chicago, empezó a lanzar música en 2020 y en solo un año ha conseguido hacer su primer hit, que es la canción Wanna Come Up. Esta canción ya tiene más de 60 millones de reproducciones en Spotify, y G Herbo hizo un remix. El chico tiene bastante potencial y me recuerda un poco a cuando Roddy Ricch se estaba empezando a conocer. Easy ya tiene 2 álbums, varios singles y poco más. Es algo arriesgado decir que va a ser una promesa para este año, ya que tenemos muy poca información de él, y tiene un estilo muy plano, pero me gustaría que le dieran una oportunidad.
Scory, nacido en Nueva York y de 22 años. Es conocido por su canción Moods, pero está lanzando más canciones que están teniendo buenas reproducciones. Empezó en 2019 haciendo freestyle y puede que su estilo se os haga similar al de Polo G por las instrumentales y la forma de rapear. Y es que firmó con el sello de Polo a finales del año pasado y están trabajando con el mismo equipo. Su buena voz y la gran base de fans que está creando es lo que me ha hecho añadirlo en este vídeo y espero que siga creciendo. OMBPC es otro rapero prometedor que se empezó a dar a conocer en 2017, pero ahora está en su mejor momento. Es de Alabama, tiene 24 años y está en un sello de Warner, junto a otros raperos como Lil Kid o T Grizzly. Ya tiene varios proyectos lanzados, ya que empezó en 2016, y su estilo es melódico, usando instrumentales con un piano. Lo último que he escuchado de él me ha sorprendido mucho por la letra y producción. Este año estaba en la lista de posibles participantes para la XXL Frisman, y además ya tiene colaboraciones con raperos como King Von, Young Boy o Jack Boy. Incluso se lleva bien con Roddy y 42 Dugg, ya que estuvo en su último videoclip, pero fue arrestado por volverse loco y disparar en medio de la grabación. Dejándolo, deciros que su voz me recuerda un poco a la de Lancey Fox, y tiene una canción de 2019 que está teniendo repercusión ahora. Dizzy the Don. Puede que a muchos os suene este nombre, ya que estuve a punto de ponerlo en las promesas de 2019, porque se empezó a dar a conocer por una canción llamada GMFU. Don vive actualmente en Los Ángeles y tiene 21 años. Empezó en 2017 a lanzar música, contando ya con más de 5 proyectos, pero el mejor y el que os recomiendo es su primer álbum de estudio, que lanzó a mediados del año pasado. Ha colaborado con raperos como YBN, Almig TJ, DDG o Ugly God, pero próximamente lo hará con Trippy. En mi opinión ha mejorado mucho su estilo desde que estuve a punto de hablar de él en 2019, y actualmente podría destacar su flow y las instrumentales tan originales y pegadizas que usa. Ken Carson es la promesa menos conocida del vídeo y uno de los que creo que más puede crecer. Es de Georgia, tiene 21 años y aparte de ser rapero lleva produciendo junto a Airway Mafia y TMXT desde 2015, que para los que no sepan quién es, él produjo canciones como Exoutor Life, canciones para Travis Scott o el mismo Future. Por esto Carson tiene bastante terreno ganado y bastante contactos en la escena. Realmente se puso serio a lanzar música el año pasado y justo en 2019 firmó con el sello de Playboi Carti y llegó a producir una canción de Holler Red llamada Veno. Su estilo e instrumentales son muy originales y os recomiendo darle una escucha porque en unos 20 minutos escucháis toda su discografía. Kay Suave es un rapero de Ohio de 23 años que llevo conociendo desde hace más de un año, ya que forma parte de la banda de Trippie Redd. Su estilo es una mezcla de trap y el nuevo cloud rap, parecido al de la promesa anterior. Además ha sido comparado con el rapero D Savage y sí que tienen una voz y un flow parecido, pero han hecho música juntos, así que pararon las comparaciones. Suave empezó en 2014 a lanzar música, pero yo diría que se puso serio en 2019 cuando firmó con Trippie. Con este ha hecho su último lanzamiento en una canción donde se usa el sample de Miss the Race, pero puesto en reverse. Pop Hannah, conocido por su canción Adderall, que arrasó en TikTok el año pasado. Tiene 20 años y nació en Filadelfia. Comenzó su carrera musical en 2018, pero hasta que no lanzó su primer álbum no tuvo reconocimiento. Poco después lanzó su hit y gracias a un usuario de TikTok que creó el baile de Corvette Corvette se empezó a popularizar la canción. Y para impulsar más este tema, unos meses después Lil Uzi se subió al remix. Todo iba bien después de esto, pero según se informó, Hannah presenció un asesinato con 14 años y se supone que cooperó con la policía. Esto frenó su carrera, ya que mucha gente dijo que no respetó el código de la calle, a lo que se unieron raperos como Lil TJ o el mismo Uzi, que dejó de ser su amigo y le pidió que borrara sus 2 colaboraciones juntos de su último álbum. Una de estas canciones, llamada Take Off, la eliminó, pero el remix de Corvette sigue público por el éxito que ha tenido. Su caso terminó subiendo una historia poniendo que todo era falso sobre los supuestos papeles policiales. Aunque todavía no se ha aclarado todo, él sigue con su carrera musical, pero si no consigue demostrar que todo era 100% falso, lo tendrá muy difícil para crecer y colaborar con otros raperos, por lo que dirá la gente. Aún así, su música me parece buena y os recomiendo escucharla. Hot Boy es un rapero de Florida de 20 años, amigo de Kodak Black, Jack Boy y toda esa ola de Florida. Empezó a rapear a los 7 años, pero hasta 2016 no lanzó ninguna canción, ya que le ayudó a su madre a hacerlo. Poco después de empezar, en 2016, tuvo que entrar en un programa
de detención juvenil, así que ahí fue donde se tomó su carrera musical más seriamente. Ya en 2020 fue que lanzó su primer hit, que ya cuenta con más de 50 millones de visitas en YouTube, y después tuvo un remix con Lil Baby. También ha colaborado con Polo G y Lil Mosey, además de que ha firmado con Interscope, lo que le puede ayudar a crecer bastante. Su estilo es bastante lineal, algo melódico e instrumentales muy chill. Maury puede que sea el más conocido de todo el vídeo, ya que tiene más de 8 millones de oyentes mensuales, pero mucha parte de esos oyentes han sido gracias a colaborar con J. Cole. Lo tenía apuntado para este vídeo antes de la colaboración, así que lo he dejado en el vídeo. Actualmente tiene 27 años y nació en Carolina del Norte. Se hizo conocido por su canción Quicksand, pero sus otras canciones también tienen una banda de reproducciones. Su estilo musical es full melódico, ya que hace unos años era el cantante principal del coro de la iglesia de su ciudad, además de su buena voz para este coro. Mientras crecía estuvo metiéndose en problemas, lo que hace una combinación perfecta para hacer rap. Lleva lanzando música menos de un año y su crecimiento ha sido brutal y de lo más impresionantes que he visto desde que estoy en el mundillo del trap americano. Y el último y el que más dudas tenía en meter es Pierre Bourne. Realmente cualquiera que esté metido en el mundillo del rap americano lo conocerá por sus buenas instrumentales o por haber sido el productor más recurrente de Carti durante unos años, pero actualmente está lanzando música producida y cantada por él mismo, y la verdad es que está teniendo mucho apoyo y más oyentes en todas las plataformas, además de que las canciones son realmente buenas y podría decir que es de lo mejor que se está lanzando este 2021. Está trabajando fuerte en videoclips muy bien producidos y su próximo álbum The Life of Pierre 5, que por cierto, si no has escuchado la cuarta parte de ese álbum te lo recomiendo muchísimo, ya que si te gusta el estilo antiguo de Carti, este álbum te encantará. Hasta incluso hay gente que dice que es top álbums de 2019. Hablando más de Pierre, tiene 27 años y nació en Carolina del Sur, aunque se mueve por Nueva York desde que empezó su carrera musical. Carrera que empezó en 2010, pero se le empezó a conocer cuando empezó a producir para Trippie Redd y Young Nutty en 2016. Un año después empezó con Carti, que le produjo Magnolia, y se convirtió en uno de los hits de 2017, e incluso muchos os acordaréis que Pierre hizo la instrumental de Gumo para Trippie, pero este se le acabó enviando a 6ix9ine y explotó su carrera musical. Por todo esto, Pierre puede llegar a estallar su faceta de rapero, ya que ya ha hecho varios hits y conoce muy bien la industria. Bueno, hasta aquí el promesas. Como siempre os digo en esta serie, me gustaría que comentarais qué rapero creéis que ha faltado en esta recopilación y tenga futuro. Ya sabéis que me podéis seguir en Instagram, donde hemos crecido bastante con todas las noticias del género, curiosidades y demás. También estoy por Twitter y Spotify, que ha actualizado las playlists, y en especial me gustaría que le deis apoyo a la de Trap Internacional para ver si llega a los 100.000 seguidores. ¡Hasta luego!